dictado de la materia, pienso que sí, las condiciones de regularidad, de promoción y de aprobación directa. En el teórico, esta materia es un poquito larga, ¿sí? Y mayormente un poco abstracta. Tienen 2 libros con los cuales ustedes se van a manejar, el libro de Tannenbaum y el de William Stalin. No obstante, tienen en la modalidad académica bien detallado qué capítulos vamos a usar en cada unidad, ¿sí? Y se tienen que manejar con los 2 libros. Por eso les digo que, bueno, tienen que estudiar bastante el teórico, por eso que no le aflojen, que puedan leer todas las semanas un poquito, es la recomendación que hacemos en todas las materias, pero principalmente en esta, porque cuando llega el momento de rendir ya sea un parcial o un examen final, es mucho para leer y es mucho para incorporar. Por eso es muy importante que lo hagan despacio, ¿sí? Semana a semana. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vieron el lunes, con la profesora Allende en cuanto a las condiciones de regularidad, de promoción o de aprobación directa. ¿Se me escucha bien? Sí, la Sí, escuchamos bien, profe, se profe. la escucha Sí, bien. profe, se escucha bien. Profe, se la escucha perfecto. Muy bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, dudas sobre el tema de la promoción teórico-práctica. No me termino de quedar claro si se puede obtener la promoción teórica por un lado y la práctica por el otro, o la práctica es, digamos, requerimiento fundamental para poder lograr la teórica y que con eso se arme la aprobación directa. No, van separadas. Bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Pueden tener aprobación teórica o práctica. En un momento tenían que tener la promoción práctica. Me han hecho dudar, van separadas. Lo que sí no se aclaró, que va a haber un coloquio. Es decir, para lograr la aprobación directa no es tan solo las notas. Si ustedes tienen notas altas de 8 o más, ¿bien? Tienen que rendir un coloquio. Entonces, después del segundo parcial o después del recuperatorio, yo voy a hacer una lista con los horarios y días en los cuales voy a evaluar en forma oral, y ustedes se irán anotando, ¿no es cierto? Primero voy a evaluar una primera tanda que van a ser los alumnos que obtengan notas altas con el primer y segundo parcial, y luego será la segunda tanda con los que hayan obtenido esas notas altas con los recuperatorios. ¿Sí? Pero todos van a ser evaluados en forma oral para lograr la aprobación directa. Y una consulta, profe. En ese caso, ¿van a ser preguntas teóricas, teórico-prácticas? ¿Cómo va a ser la modalidad? El teórico seguro, el práctico no sé, porque la ingeniera Sánchez, creo que todavía no lo ha definido, seguramente en estos días va a hacer algún comunicado con respecto a eso. Perfecto, gracias. Teórico, seguro. El año pasado se incluyó un coloquio práctico, ¿no es cierto? Creo que este año no, pero ya les voy a confirmar seguramente la semana que viene. Lo vamos a dejar bien definido con algún mensaje en el aula virtual, algo así, para que quede claro. Profe, ahí me quedo 2 dudas. Pero coloquio del teórico, ¿sí? Son 2 parciales teóricos al final. Espérate, voy a ver. Ahora Porque habían dicho ayer como que eran 3 el otro día. Sí, 3. Bueno, sí, como les dijo la profe. Y la otra consulta Lo que pasa es que yo respecto a la tengo promoción, varias materias. ¿se puede promocionar el teórico sin la promoción del práctico? Se puede promocionar el teórico por una parte y por otra el práctico. Por separado.
Claro, o sea, por Entonces, eso cuando llega el puedo examen promocionar el final, teórico y no puedo promocionar cuando el llega el teórico y no el examen práctico, digamos. final, escuchen, cuando llega el examen final, el que tiene promoción teórica resuelve la parte práctica del examen y si la aprueba pasa al coloquio oral. ¿Sí? El que tiene promoción práctica pasa directamente al oral. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y sí, son 3 parciales teóricos, perdón. El año pasado se tomaron 2, pero quedaban con mucho contenido cada uno, entonces este año van a ser 3. Los libros, me preguntaban por los libros, los pueden conseguir en la web, están en PDF. El que los obtenga, el que los consiga, seguramente ustedes tienen grupo de WhatsApp, pueden compartir el URL. Nosotros no podemos cargarlos al aula virtual, ¿sí? A esos libros. Sí les cargamos el link del libro que es de la cátedra, que es del práctico. Pero libros de Stalin o de Tannenbaum o algún otro lo tienen que buscar ustedes. Pero sí Profe, están en PDF. ¿usaremos sistema operativo Linux, teoría y práctica segunda edición, ese libro? Sí, está el link porque está cargado en el RIA, que es el repositorio de la UTN a nivel nacional. Sí, sí, Lo pero pueden descargar de ahí. ¿ese sería el libro? Creo que sí, le están dando bastante trabado, profe, el audio. Bien, este es el libro para el práctico. Es un libro básico, ¿no es cierto?, de donde nosotros nos vamos a guiar para dar las clases y para evaluar. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren utilizar otros comandos, porque conocen bien Linux, lo pueden hacer. No hay problema. Lo que pasa es que hay tanta información sobre este sistema operativo, tantos comandos muy parecidos, que nosotros decidimos hacer ese libro con lo básico que ustedes tienen que saber. ¿Se entiende? O sea, profe, perdón, se traba ¿Quieren un utilizar más? No hay problema. poco. Con el libro ese de sistema operativo Linux nos alcanza para el teórico y para el práctico, para rendir los parciales. ¿O no nos alcanza? No. No. Eso es solo para el práctico. En el teórico tienen que utilizar como mínimo los libros sugeridos de Tannenbaum y Stalin. En ¿Están en la modalidad definitiva, van a académica? tener 3 libros. Está cargada la modalidad académica en el aula virtual. Profesora, tengo una pregunta. ¿Las asistencias se va a tomar de alguna forma? Y otra de las preguntas era, ¿qué distro vamos a usar? Se escucha muy entrecortado. Perdón, sí, me están dando mal Pueden el usar internet. Debian, ¿sí? Una de las preguntas era, ¿qué distro vamos a usar? Si vamos a usar Ubuntu o Debian. Y la otra era si las asistencias se iban a tomar por V o de alguna forma. En los trabajos prácticos, en el primero le van a pedir que instalen Ubuntu. Si ustedes ya tienen instalado Debian o conocen Debian, pueden utilizarlo, ¿sí? Después todo el año, pero tienen que atenerse a las consignas del primer trabajo práctico. Y Ubuntu tienen que instalarlo tal cual lo piden. A partir de ahí pueden usar cualquier distribución.
Y si la quieren usar en una máquina virtual o como nativo en una partición, pueden hacerlo porque ya no les pedimos más algo específico, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, profe, quedó Sí, clarísimo. Bien. En cuanto a la asistencia, sí, dije Ubuntu. En cuanto a la asistencia, yo voy a tomar asistencia por el chat de Zoom. Así a mí me queda registrado clase a clase, ¿sí? No en cualquier momento, no es que yo llego y pongo presente, no. Cuando yo les diga que voy a tomar asistencia, recién ahí. Ustedes ya saben que tienen que loguearse a la videoconferencia con la cuenta institucional. Entonces, de esa manera, a mí me aparece legajo y nombre. ¿Sí? En esta primera clase, el que no se ha conectado con la cuenta institucional, cuando ponga el presente, agregue el legajo, ¿sí? Para que ya me quede registrado. Y a partir de la semana que viene, ya se conecta con la cuenta institucional. Es muy importante, siempre deben manejarse de esa manera. Las dudas las resuelvo por mail, que yo les dejé mi mail, y si no, por el aula virtual, si ustedes mandan mensaje, me llega a ese mail que yo puse, utn.cernamonica@gmail.com. Llega toda esa casilla. ¿Estamos? En la medida de lo posible, trataremos de ir solucionando las dudas que tengan. ¿Alguna otra consulta? A ver, voy a ver el chat, porque hay muchos de ustedes que están escribiendo en el chat. Bueno, si me siguen escuchando mal, me avisan, yo voy a apagar la cámara. ¿Estamos? No, ya se le pasó. De momento ahora se le está escuchando bien. Era unos minutos atrás estaba. Bueno, lo que vamos a hacer primero es que pongan presente ustedes en el chat. Recuerden, el que no tiene puesto el legajo lo agrega con el presente. Profe, una consulta. Tengo primero el nombre y apellido y después el legajo. ¿Coloco nuevamente el legajo por las dudas? No, no hay problema. Si está el Perfecto. legajo, no hay drama. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver una votación. Son 2 o 3 preguntitas que me van a contestar para que me quede registrado. Ya las conocen ustedes, a las votaciones de Zoom, ¿sí? Van a ser 2 minutos o 3 y después las cerramos. ¿Les aparece? Sí, nos Sí. aparece. Sí, profe. Bien. Bueno, creo que ya todos han contestado. La vamos a cerrar a la votación. Profe, uno de estos libros era William Stallings, de Sistema Operativo de la quinta edición. ¿Es uno de los que Sí. usamos principales? Bien. Gracias.
Bueno, ya les voy a compartir los resultados. Bueno, tenemos aquí que la mayoría vive en Córdoba. Ya se los voy a compartir un minutito. ¿Qué tenemos? El 72% de ustedes vive en Córdoba y la mayoría no trabaja, el 81% no trabaja. Eso me da la pauta que ustedes pueden dedicarse, o la mayoría, ¿sí?, al 100% al estudio. Bueno, dejemos con un 98% al estudio y 2% a la diversión. ¿Qué les parece? ¿Ah? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Trabaja en algún área relacionado con la carrera? No, el 97%. Bien, eso viene de la mano de que la mayoría no trabaja. Solo un 3% lo está haciendo. Bueno, el segundo año tenemos el tema de la pandemia, entonces, bueno. Sistema operativo, la mayoría está trabajando en Windows. Muy poquito, solo el 3% con Linux y un 2% con Mac. Bien. Lo vamos a sacar de la zona de confort en esta materia y vamos a ver Linux principalmente. No obstante, en algunos trabajos prácticos trabajamos con Windows, simplemente para hacer una comparación, simplemente para ver, informarnos qué nos deja ver Windows, porque bueno, Windows es, le decíamos, una caja negra, no es tan así, nos deja manejar muchos servicios y podemos configurar algunas cosas desde la línea de comandos, pero no tanto. Esa es de las principales razones por las que hace muchos años, yo estoy más de 20 años en la cátedra, se eligió Linux. En su momento estábamos trabajando en la facultad con Unix. Fueron los últimos años en que se usó Unix dentro de la universidad y después ya se pasó a Linux. Linux empezó a emplear todas las estrategias, no todas, algunas de las comerciales, entonces ya empezó a darle fuerza al entorno gráfico porque se dio cuenta de que era la única manera de masificar el uso de este sistema operativo. La que más se difundió es la que estamos pidiendo ahora, que es Ubuntu, que es muy intuitiva, muy parecida al uso que ustedes le hacen a Windows. Sin embargo, es muy potente el manejo que podemos hacer desde la línea de comando, desde el shell, el manejo que podemos hacer del sistema operativo y cómo podemos conocerlo al sistema operativo. Entender cómo trabaja, cuál es la función que cumple, y ustedes después pueden hacer, pueden aplicar lo que hayan comprendido a Windows. ¿Sí? Es una manera que hemos encontrado en la cátedra de hacer alguna bajada de los conceptos teóricos al práctico. Es muy difícil ver la implementación del teórico en Windows, pero sí se nos facilita bastante si lo tratamos de ver en Linux, ¿sí? Porque es más abierto, totalmente abierto, ustedes lo pueden conocer. Es un poquito más difícil al principio, más que lo llevamos a la pantalla negra,
al cursor que titila y espera que nosotros demos órdenes, y no con el simple clic de pantallita, ventanita, scroll, a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el objetivo de usar este sistema operativo. Y aparte que, bueno, es de libre distribución y siempre vamos a encontrar software de soporte, una comunidad que está siempre actualizándolo al sistema operativo. ¿Sí? No digo que migren a Linux, hay muchos que les gusta y lo hacen, y se dan cuenta de la potencia que tiene este sistema operativo y que pueden ir mucho más allá de lo que les permite Windows. Windows es para usuarios que no les interesa conocer la herramienta que están usando. Son simplemente, como la palabra lo dice, usuarios. Ustedes, como ingenieros de sistemas, el interés que tengan de conocer a Linux o a Windows también va a depender del área en la cual se vayan a desempeñar. Si van a ser simplemente diseñadores, ¿sí?, de empresas, de organizaciones, no lo van a requerir tanto, simplemente lo tienen que conocer, que si ustedes van a ser desarrolladores o se van a dedicar al el mantenimiento de grandes servidores. Bueno, ahí sí van a tener que ponerse y sentarse para conocerlo, el sistema operativo, y van a ver que con Linux van a poder resolver muchos más problemas y van a poder manejar mucho más estos temas de los servidores, los grandes servidores. Profe, ¿puedo hacer una intervención? Disculpe. Pero también hay que tener cuidado porque en Windows se pueden realizar acciones que en Linux no. Por ejemplo, a mí en programación visual 1 me están pidiendo Windows y yo trabajo con Linux y me están pidiendo Windows y ahora tengo que instalar la máquina virtual. Bueno, sí. Sí. Hay algunos temas en que sí. Lo que pasa es que están desarrollados para Windows. Y lo que hace la comunidad es después tratar de ir desarrollando, ¿sí?, todas estas aplicaciones para Linux. ¿Sí? Y bueno, hay desarrolladores que están permanentemente actualizando, ¿sí? Pero siempre lo ponen a disposición de todos los usuarios. Bien. Tengo otra consulta para hacerles antes de comenzar. Voy a compartir la presentación. Mucho de esto ustedes ya lo han trabajado la clase pasada. En cuanto a lo que es la metodología de enseñanza, todo esto es una corriente nueva basada en competencia. ¿En qué consiste? En que nosotros podamos fortalecer lo que ustedes ya tienen incorporado. Entonces, el docente es simplemente un guía o un mediador. ¿De acuerdo? ¿Qué pretendemos? Que nosotros no tengamos que desarrollar todo el contenido, todos los conceptos, sino que mucho del aprendizaje surja de la investigación que ustedes pueden hacer de cada uno de los temas. Y después nosotros atendemos las consultas, etc. Buscamos una participación activa del estudiante, que no se siente simplemente a escuchar y a tratar de entender, sino que puede investigar en base a lo que se le explica o lo que se le imparta en tal caso. ¿Sí? Estos son los resultados de aprendizaje que se pretenden de la unidad 1, que es Introducción a los Sistemas Operativos. Identificar los conceptos básicos de los sistemas operativos. Es decir, que ustedes puedan entender cuál es la función del sistema operativo. Ese es lo principal.
Y después poder reconocer las distintas arquitecturas, ¿sí? Cada sistema operativo tiene una arquitectura en particular, tiene una orientación en particular en su diseño. Algunos han sido desarrollados para la oficina, la casa, los servidores. Algunos tienen en cuanto a las distribuciones de Linux, son diferentes. Entonces, bueno, poder reconocerlas, poder comparar los sistemas operativos, ese es el objetivo de este capítulo, y poder identificar las características que tienen los distintos sistemas operativos. Bueno, antes de ir a los contenidos, les voy a hacer la última encuesta. Voy a dejar de compartir. Primeros conceptos se llama la segunda votación. ¿La pueden ver? Sí, la estamos viendo. Sí, 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 Bueno, nos tomamos un minutito para responderla. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Sí? Tema de estudio de los libros, ¿cuál usted nos recomienda que le metamos para leer? ¿Cuál nos recomienda usted? Libros, los dos. El de Tannenbaum y el de Stalin. Ambos van a utilizar. Profe, otra consulta, ya que estamos que nosotros nos tendremos que descargar Ubuntu, o sea, instalar el sistema operativo Ubuntu, ¿qué tendríamos que hacer? Ya la profe les va a dar una clase de cómo instalar VirtualBox que permite crear máquinas virtuales. Y en la máquina virtual que ustedes vayan a crear, van a instalar el sistema operativo Linux. Creo que les van a pedir este año la distribución de Ubuntu. Ok. ¿Sí? El que ya tenga instalado en una partición Linux, como práctica va a tener que instalar un virtualizador. ¿Estamos? Porque esa es la práctica que se hace. Bueno, si finalizo la votación y les comparto. Bueno, ¿cuáles son los componentes de hardware de una computadora? Tengo microprocesador, la mayoría, muy bien, módem. No todos están contestando. Tengo 98 y contestan 85. Gestor de archivos. El gestor de archivos no es hardware, ¿sí? El gestor de archivos es el que yo abro para moverme dentro de las carpetas. Carpetas, subcarpetas, para ir a la carpeta de imágenes, ir a la carpeta de descargas, a la carpeta de documentos. Ese es el gestor de archivos y es software. Lo mismo para el Google Chrome, que me permite hacer búsquedas en la red, es software. Yo, profe, tenía dudas con el modem, porque sé que es un hardware, pero no sé si considerarlo dentro de la misma PC o como un hardware aparte. Me pasó lo mismo. Bueno, no, pero es hardware, es hardware. La intención de la pregunta es identificar hardware de software. No hago lo mismo con el mouse, pensé. Bien.
Solo 58 eligieron mouse. Bueno, la otra pregunta era en qué categoría ubicaría el sistema operativo. Es hardware, 2%, es una aplicación, es un programa, un shell script, es simplemente software o es el software de base. 51 de 60, ahí contestaron poquitos. Hay muchas dudas con respecto a en esta pregunta. ¿Qué pasó? ¿Alguien me quiere decir qué es software de base? De los que contestaron. ¿Podría ser el que se encarga de ejecutar el de los demás programas? Está más Exacto. cerca La palabra al lo está hardware. diciendo. Comunica el software con el hardware. Exacto. Profe, yo había leído un libro que era de las arquitecturas de la computadora y iba por niveles, ¿no? Diciendo que había, bueno, un nivel principal, un nivel, el segundo nivel, tercer nivel, hasta el más alto nivel, ¿no? Entonces el software de base estaba como en los primeros niveles, o sea, del 0 o el 1 o el 2, y se encargaba para los otros niveles, o sea, para los niveles superiores, para que funcione correctamente. Algo así. Es Está en como el el que primer nivel. comunica a la computadora, al hardware, con las actividades que le pide el usuario, más que nada. El que es el más básico, el que tiene como que habla más como la computadora, con números, con 0 y 1, como decían en ACO. Todos Bien. trabajan con Bueno. 0 y 1 en todo caso, pero Es el que se encarga de administrar es las más cosas de fácil. la computadora. Bien, bien. Ese es el software de base, que es el que nos va a permitir manejar el hardware de la computadora, nos va a permitir ejecutar los programas, nos va a permitir utilizar las bases de datos, los archivos. Esa es la función, o una de las funciones que tiene este software de base, que es el sistema operativo. Bien, bueno, vamos a cerrar esto. Profe, una pregunta. ¿Y la BIOS en qué categoría estaría? Sí. ¿Cómo? Decime de nuevo. La BIOS. La BIOS es firmware, que se llama, que es un software o microinstrucciones que ya vienen en la placa base y dependen en realidad del microprocesador que tengan instalado. ¿Sí? No se la incluye en el software de base a la BIOS. Hay muchos que en otro curso trataban de cambiar el tipo de BIOS, eso ya viene del fabricante del microprocesador, chicos, y ustedes no tienen que tocarlo. ¿Sí? Porque si no, Profe, después ya no lo van a ahora, ¿la BIOS se consideraría hardware o software, por así decirlo? Porque hay un chip que es justo de la BIOS en la placa madre. La BIOS es software, porque es un conjunto de programas que controlan la entrada-salida. Ahora, es difícil. Por eso te decía, es firmware, que se dice. Es un software que está programado con puertas, con microcontroladores. Pero son rutinas. Entonces, para mí es software. Es bastante, ahí está en una línea. Puedo consultarlo. Son rutinas de entrada-salida, es software. Vamos a ver, lo que yo podría consultar es ver cómo lo vamos a tomar, porque a veces esto depende de los autores, de lo que ustedes puedan leer y a qué información acceder. Y bueno, en la cátedra nos tenemos que poner de acuerdo cómo tomarla. Sí, entonces eso sí, eso lo voy a consultar.
¿Qué vamos a ver en esta primera unidad? Acá tenemos concepto de sistema operativo, que algo hemos hablado recién. ¿Cuáles son los objetivos del sistema operativo? Y en la evolución histórica, a veces un poquito largo, que dice, bueno, ¿para qué voy a conocer la historia? Pero en realidad apuntamos a cómo fueron evolucionando las distintas técnicas, ¿sí? Que después fueron migrando y algunas se utilizan actualmente y otras están actualizadas o mezcladas con otras técnicas, bueno, pero es bueno reconocerlas. ¿Y cuáles son las características de los sistemas operativos modernos? Lo que estamos utilizando actualmente. ¿Sí? Primero vemos cómo se fueron actualizando y después analizamos lo que tenemos ahora. Esto lo vamos a ver en la otra clase, la característica de los sistemas operativos modernos, las arquitecturas que tienen ahora y los distintos conceptos de procesamiento. ¿Bien? Recién me preguntaban de los libros. No es solamente un libro, quiero aclararlo. En la modalidad académica ustedes tienen el programa. En cada capítulo lean detalladamente porque dice el libro de Tannenbaum, capítulo, supongamos, 2, de la página 20 a la 30. El libro de Stalin, capítulo 11 y 13, de la página tal a la tal. En cada unidad de la materia van a usar los 2 libros. ¿Se entiende? Entonces, no busquen solo uno, busquen los 2, porque de los 2 tienen que estudiar, en todos los capítulos. En algunos, más de un libro que de otro, pero siempre necesitan los 2. Fíjense que vamos a hablar la clase que viene de Windows. Una reseña histórica, qué arquitectura tiene, cómo está organizado, ¿sí? Los servicios, y vamos a hacer una comparativa con las distintas versiones que tenemos de Windows. Y de Linux vamos a hacer lo mismo. Mayormente esto yo lo paso rápido porque en realidad ustedes lo van a ver en el práctico. Fíjense, acá tenemos un primer concepto de sistema operativo. Es software, conjunto de programas que permiten controlar la ejecución de programas de aplicación. Esa es una de las funciones que tiene el sistema operativo, permitir que las aplicaciones puedan ejecutarse, puedan comunicarse con los dispositivos periféricos y que no tengan que preocuparse de cómo se llama un puerto, cómo comunicarnos con el mouse, cómo comunicarnos con la impresora, cómo comunicarnos con el módem. Todo eso lo controla el sistema operativo. Otra la función que tiene es como interfaz con el usuario, ¿sí? Por eso los entornos gráficos son muy potentes, sobre todo en Windows, que es su especialidad, el tema del entorno gráfico. En el caso de Linux, tiene muchos entornos gráficos, entonces le permite a los usuarios elegir alguno con el cual se sientan cómodos y ustedes lo pueden cambiar. Si no les gusta el Gnome, pueden cambiarlo a KDE o algún otro con el cual ustedes se sientan más cómodos. En el caso de Windows, no. Profe. Sí. Hay un compañero hizo una pregunta que me resultó interesante en el chat, si la puede responder. Ahora vemos. Bruno pregunta si van a usar entorno texto en Linux. Sí, mayormente van a utilizar el entorno de texto. Por eso les decía al comienzo de la clase
que los íbamos a sacar de la zona de confort. Van a estar frente a la pantallita negra de la terminal y van a trabajar por línea de comandos. Por eso en esta filmina, fíjense, comandos básicos, login, pwd, clear, take, todos los comandos son algunos, porque en cada unidad van a ir viendo cada vez más comandos. ls es un comando bastante potente, tiene muchísimas opciones. Bien. Who, bueno, todas tienen muchas opciones, pero principalmente ls, en donde van a ver, se puede incorporar en ese comando mucha teoría, sobre todo de lo que es archivos, sistema de archivos, atributos de los archivos, cómo están organizados, etc. Con ese comando van a poder ver mucho, ¿de acuerdo? Por eso nosotros elegimos la línea de comandos. Hay muchas cosas de esto que lo pueden ver por el gestor de archivo. Cuando ustedes ponen ver y eligen qué columnas quiere que el gestor de archivos les muestre, ¿sí? Pero bueno, no sería interesante si no mostramos otra cara de este prisma, que es justamente la línea de comandos, que es justamente el Linux, que no está tan difundido, pero que es muy potente. ¿Sí? Entonces sí, desde la línea de comandos vamos a trabajar. Muchos de ustedes, hasta que se acostumbran, dan un minutito, lo que hacen es trabajar por la línea de comandos y abrir el gestor de archivo para ver qué pasó, a ver cómo, a dónde estoy, lo creó el archivo, no lo creó. Bueno, lo pueden ir haciendo hasta que se adapten al manejo de la línea de comandos. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? Sí, yo. Recién usted, cuando conceptualizaba el sistema operativo, menciona que se encarga de hacer de intermediario, por así decirlo, entre las conexiones de los diferentes puertos, por ejemplo, y el usuario en este caso. Pregunta Martín en el chat si esa función no es de los drivers. Y Cito dice nada más que es más específico el driver. Bueno, sí. Pero justamente eso es lo que yo le decía. ¿Qué función, qué papel tiene el driver ahí, en este caso? El driver no es sistema operativo, sino que trabaja muy cercano a él, ¿sí? Lo que presenta el sistema operativo es un nivel de software que lo vamos a ver en el capítulo 5, pero se llama software independiente del dispositivo, que es un lenguaje común, ¿sí? Entre las aplicaciones y el sistema operativo. Y es un lenguaje que va a usar común también el sistema operativo y el driver. ¿Quién se ocupa de las particularidades de ese dispositivo periférico? El driver. Por eso cada dispositivo periférico viene con un manejador, que es el driver. Y por eso decían, sí, me cuesta encontrar los drivers. Y sí, porque son drivers que manejan un dispositivo, se me ocurre, no sé, un mouse, pero que debe entender el lenguaje que utiliza Linux. ¿Sí? Entonces, hay driver de mouse para Linux, driver del mouse para Windows, y a partir de ahí también tendrán que ver qué tipo de mouse es. Entonces, sí, cuesta un poco. Linux en estos últimos años ha progresado muchísimo en ese aspecto, porque antes era mucho más difícil poder instalar un dispositivo, ir a comprar y hacer que Linux lo reconozca. Lo reconocía Windows, seguro. Pero bueno, eso se ha avanzado, se han desarrollado las comunidades de desarrollo, driver para prácticamente todos los dispositivos periféricos. Es cuestión de buscar, si algunas distribuciones no lo tienen, ver si hay otras que sí, que lo hayan contemplado. ¿Sí? O uno puede mandar mensajes a las distintas comunidades y preguntar y recibir asesoramiento en ese sentido. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe. Y una consulta más. Entonces, ¿el driver estaría al mismo nivel que el sistema operativo o estaría un nivel por encima del sistema operativo? Un nivel por encima. Por encima.
exacto, un nivel por encima. Profe, Haría interfaz, digamos, entre el sistema operativo y el hardware, digamos. Exacto. ¿Sí? El driver está por encima, sin embargo, como decían, permite la comunicación con el dispositivo periférico. Entonces, el disco tiene un driver. ¿Sí? Si no está ese manejador, ese driver, el sistema operativo no podría enviarles órdenes al disco. Entonces, cuando hay un fabricante, yo me quiero poner una empresa y fabrico discos. ¿Sí? El disco, ese dispositivo, va a responder a distintos comandos, distintas órdenes. Pero si yo diseño mi propio set de instrucciones para ese disco, disco Cerna, y no me adapto a las normas ya instaladas de comunicación con el sistema operativo Windows o con el sistema operativo Linux, que son los más usados, mi disco no se va a vender. Nadie me lo va a comprar. No es que el sistema operativo se adapta al nuevo hardware. Ese hardware, si quiere estar en competencia en el mercado, tiene que adaptarse a las normas ya de comunicación, ¿sí? Que ya están definidos por los sistemas operativos. No sé si se entiende. Los componentes eléctricos dentro de una máquina se comunican por distintas líneas de control, distintas patitas, y bueno, cada patita tiene una función, y eso es lo que deben respetar los fabricantes, y eso es lo que tienen en cuenta los drivers. Los drivers son los manejadores que hacen esa conversión de cuál es el lenguaje que utiliza el disco nuevo con el lenguaje que utiliza el sistema operativo. El sistema operativo tiene un software, como les decía antes, independiente del dispositivo, un lenguaje común para todos los dispositivos. Y es el driver, el manejador, que no es parte del sistema operativo, es un software que debe venir con el dispositivo periférico. Y ese driver es uno para Windows, hay un driver específico para que pueda comunicarse con Linux o con cualquier otro sistema operativo. Bien. Entonces, continúo. No sé por qué. O sea, básicamente sería lo que hace comunicar al software con el periférico. El manejador, sí, el driver. Claro. El driver es un intermediario entre el periférico y el sistema operativo. Si así se entiende mejor. Si no está el driver, el sistema operativo no reconoce el nuevo hardware, no lo puede manejar, no se puede comunicar. El driver cambia el lenguaje, entonces, como que lo traduce. Exacto. Al sistema operativo no le interesa la arquitectura del nuevo hardware, no le importa. ¿Sí? Tiene que poder comunicarse con otro software que sí conoce la arquitectura del nuevo hardware. Y ese es el driver. Por eso cada nuevo hardware tiene su driver, su manejador. No, ustedes no están actualizando el sistema operativo cada vez que tienen que comprar un disco o comprar un módem o comprar, no sé, unos auriculares, no actualizan el sistema operativo. Si ya tiene el sistema operativo el driver en el paquete, ¿sí?, que ustedes instalaron, lo reconoce al toque. Si no lo tiene, se los pide. Instalen el driver, si no a ese dispositivo yo lo desconozco. No me interesa cómo funciona. Me interesa que pueda comunicarme y nada más. ¿Se entiende lo que digo? Antes era muy normal que a los mouse o a los auriculares o a lo que sea te vengan con un disco chiquitito para instalar los controladores y los drivers. Sí, sí. Ahora simplemente lo pueden buscar en la web, lo bajan y lo instalan directamente.
Bien. Quedó clarísimo, profe. Bueno, vamos a tratar de seguir compartiendo. No sé por qué cuando comparto no puedo ver el chat. Así que tengo que dejar de compartir. Bueno, acá están los objetivos de los sistemas operativos que los hemos estado charlando hasta recién. Es una interfaz entre el usuario y la computadora. ¿A ustedes les preocupa cuál es el hardware de la computadora? No. ¿Les preocupa cómo se almacenan los archivos en el disco y a dónde? No. Es una interfaz. ¿Sí? Ustedes simplemente por el entorno gráfico ven las carpetitas, saben qué tipo de archivo es de acuerdo a la miniatura que les presenta, ¿sí? El icono y nada más. El otro objetivo que tiene el sistema operativo es actuar de administrador de recursos. ¿A qué llamo recursos yo? ¿Me los podrían mencionar ustedes? Y puede ser la cantidad de memoria que tiene. Eso, el espacio de memoria disponible. Claro. La frecuencia a la que trabaja el procesador. Los procesadores que están sin usar, los que están usando. Lectura y escritura en el disco. Los procesos en ejecución. Dividir los procesos en los núcleos. La entrada y salida de los periféricos también. Los watts de la fuente. Bien, bueno, la memoria es un recurso, como decían, el tiempo del microprocesador, que bueno, va a estar muy influenciado por la frecuencia de trabajo que tengan, como lo habían mencionado. El acceso a los distintos periféricos es otro recurso. El acceso a los archivos, el acceso al disco, ¿sí? Son todos recursos. Algunos son recursos físicos, otros son recursos lógicos, ¿sí? Todo lo tiene que controlar el sistema operativo. El sistema operativo controla el uso de estos recursos. Bien. Como administrador, una de las funciones que cumple, aparte del control, es ir registrando el uso que se hace de los recursos y poder mantener un informe estadístico, ¿sí? A veces, cuando ustedes instalan, les pregunta si se puede ir reportando esto a las empresas que hacen el soporte. A veces les ponen que sí, y bueno, va mandando toda esta información del uso que ustedes hacen de los recursos de hardware y de los recursos de software. ¿Estamos? Y bueno, hace mucha tarea administrativa por atrás, que a veces no nos damos cuenta, o cuando está muy lenta la máquina nos damos cuenta que algo está haciendo el sistema operativo por atrás. ¿Sí? Que es todo lo que es el control y el registro del uso de los recursos. Bien. Otro objetivo que tiene el sistema operativo es la facilidad de evolución. Es decir, es evolucionar. Siempre el sistema operativo va evolucionando, se dice, por detrás del hardware. Mayormente esa evolución se refiere a que trata de aprovechar al máximo las capacidades del hardware. ¿Sí? Y la otra evolución es atender, por así decirlo, lo mejor que se pueda al usuario. El atender lo mejor que se pueda hace referencia a que el entorno gráfico lo aleje cada vez más de las complejidades del hardware. A eso se refiere. Entonces, eso es la capacidad de evolución. Ya vamos a ver cómo evolucionó en cuanto al uso del tiempo del microprocesador, cómo evolucionó en cuanto al uso de la memoria, cómo evolucionó en cuanto al uso del almacenamiento, principalmente del disco, en el disco, ¿sí? Entonces, esa es lo que se refiere con facilidad de evolución. Profe. Siempre tenemos la necesidad de mejorar. Traten de, vamos a hacer una cosa, levantar la mano, ¿sí? Para que yo pueda determinar los conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, Nahuel. No, ¿puedes repetir la relación de la facilidad de evolución con los usuarios? Porque justo a mí se me cortó y quería anotar esa partecita en el apunte. Exactamente, la facilidad con respecto a los usuarios consiste en ir simplificándole el uso
de los recursos, cada vez con un entorno gráfico más completo que le permite alejarlo cada vez más de las complejidades del hardware. Ese es el objetivo. Profe, Gracias, profe. pero ¿por qué hace como el efecto contrario? Porque, por ejemplo, no sé, si yo instalo Windows 7, es mucho más rápido y aprovecha mejor los recursos que Windows 10, por ejemplo, que pide, no sé, mucho más tamaño para instalarse o eso. O no se refiere a eso. No se refiere a eso. Y a veces, por intentar mejorar, lo empeora. Windows 10 lo primero que hace es tomar estadística y registrar el uso que haces vos de las aplicaciones y trata de hacer, cuando arrancas, por ejemplo, de llevar a memoria todo lo que vos siempre usás. Si los juegos, las páginas, internet, lo que vos tengas, no sé, Excel, lo que vos usaste. Entonces a veces vos decís, ¿qué pasa que está lenta? Y te lleva la comunicación con el disco, por ejemplo, al 100% por 5 minutos o más. Es un servicio que ha agregado Windows 10 que la verdad que empeora el arranque, ¿no es cierto? Hasta que el sistema operativo se estabiliza, pasan algunos minutos. Entonces, eso es en cuanto a la interfaz con el usuario, ¿no es cierto? Trata de mejorar, trata de dar servicio y bueno, a veces hay servicios que son exitosos y otros que no. No sé si a eso te referías. Bueno, porque siempre esos servicios nosotros los podemos inhabilitar si vemos que no son primordiales, ¿sí? Si no se te va a bloquear el funcionamiento del sistema operativo, hay servicios que vos decís, bueno, esto no me sirve, lo inhabilito. Pero porque eso es el resultado de que está monitoreando permanentemente, registrando, enviando datos. Bueno, esa es la nueva tendencia de todos los sistemas operativos. ¿Mm? Bueno, fíjense aquí tenemos una gráfica de las funciones de los sistemas operativos acá como interfaz entre el usuario y la computadora. ¿Sí? Sistema operativo sobre el hardware, ese es el primer nivel. El driver que tanto hemos hablado, así como los intérpretes de comando, bibliotecas, utilidades, están dentro de esta capa de sistema operativo sin ser sistema operativo, ¿de acuerdo? Pero está en ese nivel, en esa capa. Y sobre ese, otras utilidades como editores, por ejemplo, editores básicos de texto, y luego los programas de aplicación, con los cuales se interactúa con el usuario. ¿Mm? En utilidades tenemos programas que ustedes puedan diseñar, algunos shell script, que están en un nivel intermedio entre el usuario final y lo que es sistema operativo. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué sería? ¿Podría dar un ejemplo de una utilidad, por ejemplo? De una utilidad. Sí, por ejemplo, en lo que es utilidad, podés tener, por ejemplo, un editor, un ED, un BI, ¿sí? Que son editores de textos muy simples, muy sencillos, que les permiten la programación en bajo nivel, por ejemplo, o programación del shell. Eso es una utilidad. Son programas sí, que están entre medio de lo que son las aplicaciones y todo lo que consideramos a nivel de un sistema operativo. Bien, como interfaz de usuario-computadora, hemos venido hablando, ¿qué les va a permitir? Que ustedes puedan crear programas, que puedan ejecutar los programas, que puedan tener acceso a los dispositivos periféricos, que puedan imprimir, ¿sí? Que puedan escribir en la terminal, que puedan enviar un mail, por ejemplo, utilizando el módem, ¿sí? Acceso a los archivos,
poder abrir, modificar y guardar archivos simplemente con un simple enter o un clic y sin nosotros ocuparnos de en qué consiste, ¿sí? La tarea de abrir un archivo, la tarea de poder modificar el archivo y la tarea de poder escribir o guardar el archivo. Nosotros lo vamos a hacer a través, si estamos trabajando con un Word, le decimos guardar, le damos el nombre, le decimos en qué carpeta y listo. No nos preocupamos más. Salvo también podríamos decir el tipo de archivo, pero no más allá y nos despreocupamos si en qué parte del disco está el archivo, si está en bloques contiguos, en bloques muy distantes. No nos preocupamos de eso. A ver, Nahuel. Profe, por ejemplo, el sistema operativo, cuando yo cambio de un archivo de tipo del sistema operativo, él también se encarga de hacer esa conversión interna. ¿O Esa no conversión lo hacen generalmente las aplicaciones. Ah, bien. Para un sistema operativo, un archivo es para Linux, por ejemplo, principalmente es un conjunto de bytes. ¿Quién le va a dar la estructura? ¿Quién lo va a interpretar? Es la aplicación que lo abra. Perfecto. ¿Sí? Uno de los atributos que va a almacenar el sistema operativo es el tipo. Y de ahí va a deducir qué aplicación la podría abrir. Si no la puede abrir, tendrás que ver quién la abre o si la misma aplicación puede hacer una conversión. Pero lo hace la aplicación. En cuanto a detección de errores, que es otra función, les va a informar a ustedes que sucedió un error, que reintenten o que se registre el error o que cierren el archivo porque no lo pudo abrir, ¿sí? O si la aplicación lo puede solucionar al error en cuanto a interpretación de datos, pero no va más allá. Y como les decía, hace un registro de todo el uso de los recursos, ¿sí? Permite principalmente también que ustedes puedan compartir los recursos. Nosotros estamos hablando de que yo tengo mi sistema operativo en mi computadora, pero hay sistemas operativos que son multiusuarios, que permiten que estén varios usuarios en línea trabajando a la vez y compartiendo recursos, compartiendo el acceso al disco, el acceso a un determinado archivo, accesos a una porción de memoria compartida, que puede ser alguna constante, algún dato primordial que utilicen los procesos, áreas de biblioteca que se puedan compartir. Entonces, todo eso lo tiene que administrar, lo tiene que controlar el sistema operativo para que no haya conflictos. Todo eso lo hace por detrás de lo que pueda darse cuenta el usuario, ¿no es cierto? Esa es la función principal del sistema operativo. Ahí está, sistema operativo como administrador de recursos, y ya hablamos qué recursos puede administrar. ¿Qué pasa si dos procesos intentan acceder al mismo recurso? ¿Qué les parece? ¿Colisionan? No colisionan. Bueno, No, el podríamos sistema llamarla... operativo. O sea, va a se le tener dan prioridad el que acceso. llegó primero. Disculpen. Va a tener... Yo diría que va a tener prioridad el que llegó primero y el otro va a quedar como en espera hasta que este recurso quede disponible y después accede. Capaz si al Bien. mismo tiempo tienen un predefinido quién es el más importante. Bueno, todo eso es parte de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Si el sistema operativo no controla un proceso o programa en ejecución, puede pisar los datos de otro, puede ser que ninguno de los dos pueda acceder al recurso, puede suceder cualquier cosa, ¿sí? Generalmente siempre alguno de los procesos pierde datos. Estoy hablando de procesos como si ustedes ya supieran lo que es un proceso. ¿Alguien podría darme una primera definición o qué entienden ustedes por proceso?
Un proceso, profe, sería un conjunto de pasos que se dan para cumplir un determinado fin. Una serie de acciones que llevan a un determinado Tareas, fin. claro. Bueno, eso a nivel sistemas. Y a nivel sistema operativo, en el ámbito del sistema operativo, Un programa en ejecución. ese es lo básico, un programa en ejecución. ¿Quién más? Pueden levantar la mano. Me dicen acá acciones que llevan cierto tiempo, conjunto de instrucciones, ese es el programa en ejecución. Hay algunos autores que no se quedan con esa simple definición, programa en ejecución que consume recursos. ¿Sí? Ese es un proceso, consume recursos. Y es por eso que el sistema operativo tiene que controlar. Si bien por ahí dijeron que tienen prioridades, ¿sí? Los procesos cuando nacen o cuando el sistema operativo los crea, le asigna una prioridad. ¿En base a qué? En base a si es un proceso del sistema operativo, si es un proceso de usuario, ¿sí? Si es una aplicación o si es una utilidad. Bueno, en base a eso le asigna una prioridad y bueno, con esa prioridad más o menos trata de controlar el acceso a los recursos. Y después, bueno, vamos a ver que hay otras acciones que puede hacer el sistema operativo, estrategias que puede implementar. ¿Para qué? Para garantizar que todos accedan a los recursos en algún momento y que no haya conflictos. ¿Sí? Yo ahora voy a hablar de conflictos. En el teórico van a ver que se llaman condiciones de competencia. ¿Sí? A ver, Nahuel. Entonces, profe, para estar seguro, un proceso de un sistema operativo sería un programa en ejecución que consume recursos y tiene una prioridad definida para evitar conflictos. ¿Está bien esa definición? Hasta que consume recursos, sí. Bien. Tenemos que trabajar con cuidado en todo lo que es las definiciones. Martín levantó la mano, me dice. No, no, era para Pregunta. preguntarle si podía volver a compartir pantalla, pero ahí está. Gracias. Sí, por eso les decía que no sé cuál es el problema que tengo, que si comparto pantalla no puedo ver el chat. Es la primera vez que me pasa, así que después voy a ver la configuración que tengo en la reunión. Por eso dejo de compartir para ver el chat. Salvo que tenga algún ayudante. Si no, siquiera le leemos, Sí, profe. si lo leemos, claro, totalmente, más fácil. Más fácil. Bueno, nos queda 10 minutitos. Y aquí está en rojo. ¿Qué pasa si quieren acceder al mismo recurso? Como les decía, puede haber conflictos. Puede ser que algún proceso pierda los datos, puede ser que un proceso muera de inanición, como se llama, que se quede a la espera o se bloquee. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, el sistema operativo tiene que garantizar que todos los que todos los procesos puedan acceder a los recursos, utilizarlos, no adueñarse del recurso por mucho tiempo y, bueno, que no haya conflictos ni pérdida de datos. Eso es lo que debe garantizar el sistema operativo. Todo eso lo vamos a analizar. A ver, Sol levantó la mano. Sí, profe, si mal no entendí, establecimos entonces que el sistema operativo establece, digamos, un orden de prioridades en cuanto a qué proceso se va a ejecutar primero cuando pasan estos conflictos, digamos. ¿Qué pasa cuando entran en conflicto dos procesos de la misma jerarquía? Lo utiliza el recurso el primero que llega. Bien. Por eso les decía que ya vamos a ver, hay algunas herramientas que implementa el sistema operativo para implementar lo que se llama cerrojo. Bien. A veces hay otros que lo llaman semáforo. Entonces, cuando un proceso pide el recurso y el sistema operativo se lo entrega, se establece un cerrojo o semáforo que hace que los demás procesos deban esperar. No es tan fácil de implementar, hay muchas propuestas que ya las vamos a ver, y bueno, a veces por más cerrojos
semáforos, que simplemente ustedes dicen, ¿qué pasó? Se bloqueó, ya no está más el proceso, murió, bueno, cosas raras, bueno, es que hay condiciones de competencia y el sistema operativo toma decisiones como matar el proceso y que vuelva a lanzarse. Y en ese sentido, haciendo una comparativa, Linux lo hace mejor que Windows, porque me parece que más de una vez pasa que vos estás intentando finiquitar un proceso y el sistema operativo no te da bola bajo ningún concepto de lo que vos querés hacer. En ese sentido, ¿Linux es superior? No. Puede Bueno. pasar en cualquier momento. Linux incluso tiene el concepto de proceso zombie, aquel que está en el sistema muerto, y cosas raras así. O sea, cada sistema operativo trata de implementar herramientas, pero bueno, eso hace que cada vez sea más complejo el sistema operativo. Linux creo que lo facilita diciendo, en muchos casos, ignora el problema y hace, como te decía, matar los procesos y que vuelvan a empezar. Y no gasta recursos en estrategias complicadas para tratar de resolver cosas. Entonces, cada sistema operativo lo resuelve diferente. No quiere decir que sea mucho mejor o peor. Depende del ambiente en el que esté trabajando y las circunstancias. Nahuel levantó la mano. Gracias, profe. Sí, profe, ¿puede volver a la filmina anterior que quería anotar una cosita? ¿Quería hacer una consulta? Yo después lo voy a cargar a esto, ¿eh? No está, pero se los voy a dejar en el aula virtual, ¿eh? No, está hace bien. falta que estén anotando. Entonces está bien, no hay que nada, entonces. Está. Facilidad de evolución ya hablamos. Y bueno, en cuanto a la evolución, no vamos a tener tiempo de empezar a hablar sobre procesamiento en serie, procesamiento en lote, lotes con multiprogramación y tiempo compartido. Esto es lo primero que se empezó a utilizar en los años 50, 60, 70, que a medida que fue evolucionando los sistemas operativos. Sin embargo, acá hay dos conceptos importantes que me gustaría que ustedes cuando lean presten atención. Uno es el de multiprogramación. Entenderlo, de qué trata el concepto. El otro, que es más fácil, tiempo compartido. ¿Sí? Que todavía en los sistemas operativos modernos nosotros estamos trabajando con esos conceptos. El primordial, el gran salto que se dio fue cuando apareció el concepto de la multiprogramación, que ha ido evolucionando, por supuesto, y es mucho más complejo en los sistemas operativos modernos. Bien, entonces está monoprogramación en las primeras técnicas, 1 y 2, y luego aparece la multiprogramación o multitarea, ¿sí? Que permite optimizar el tiempo del microprocesador, el uso de la memoria y el tiempo de ejecución y de atención que tienen los procesos. A eso tienen que prestar atención. Si consiguen los libros, comiencen a leer capítulo 2 del libro de William Stalin. ¿Pero esto correspondería a la unidad 1, profe? Todo esto es capítulo 1. O sea, la unidad 1... Comenzamos a leer el capítulo 2, que corresponde a la unidad 2. Esto es la unidad 1 de la modalidad, claro. Unidad 1, modalidad académica. Capítulo 2 del libro. Pueden empezar a leer capítulo 2 del libro, porque en el capítulo 1 lo que hace un repaso de lo que ustedes han visto en arquitectura de computadores, cuando vieron microprocesador, atención de interrupciones, etc. Hace un pequeño repaso en el capítulo 1 y empieza con los conceptos de sistema operativo en el capítulo 2 del libro, estoy hablando. Ok, ¿Sí? profe, o sea, la clase que viene... Discúlpame, fíjense en la modalidad académica, unidad 1, qué capítulo del libro de Tannenbaum tienen que leer también. Recuerden que se van a manejar con los dos libros. Ok. Profe, entonces, la clase que viene arrancamos con la unidad 2 de la modalidad académica. No, vamos a continuar con la unidad 1.
Tenemos todo un año por delante, hay unidades que son más largas que otras, y es muy importante que vayan vayan leyendo. En la medida que yo pueda, les voy a cargar la presentación antes, en otros años me la han pedido antes, para poder hacer una lectura previa, ¿sí? No hay problema. Ahora estuvimos con los tiempos justos, pero bueno, sí, la podemos ir cargando con anterioridad, para que puedan ir haciendo lectura previa y, bueno, preguntar las dudas. No es para asustarlos. 2 libros, bastante gorditos, y estudiamos casi todo. ¿De acuerdo? Cuando sean evaluados, primer, segundo parcial, tercer parcial, no está definido si va a ser por el aula virtual o va a ser oral en el teórico. La ingeniera Sánchez, que es la jefa de cátedra, tiene mucho deseo de evaluarlos oral. Son muchos, pero veríamos cómo hacemos. Es la única forma que tenemos de saber si ustedes han leído y han estudiado. ¿Por qué? Es de público conocimiento que ya tienen todas las bases de datos de todas las materias, copian y pegan, responden así nomás sin leer. Bueno, es un caos. Es un caos y no es la forma de comprender, de entender, de aprender. ¿Qué podríamos hacer nosotros los docentes? Mirar hacia el costado y decir, bueno, resuelvan los mismos cuestionarios del año pasado, total. Pero no aprenden nada ustedes. Tendría que ser responsabilidad de ustedes el aprender, el estudiar y aprender. Lamentablemente no lo hemos logrado. Por eso sí o sí, el que pretenda la aprobación directa tiene que pasar por un coloquio. En los parciales no está definido si va a ser por Moodle o oral. Así que necesito que lean, necesito que estudien. Si llegan al examen final o al coloquio de fin de año o en el coloquio del examen final, pretendemos que ustedes puedan integrar conceptos, ¿sí? Que puedan entender lo que me están diciendo, que puedan usar el vocabulario, pero no de memoria. Entonces, yo puedo interpretar qué está haciendo un proceso o cómo está usando el proceso la memoria, qué está pasando con ese proceso. Necesitamos integrar las unidades lo más que se pueda. ¿De acuerdo? No lo vamos a estudiar la unidad 1 como una isla, de la unidad 2 otra isla, la unidad 3 otra isla. Vamos a tratar de ir integrando. ¿Quién nos va a ayudar a integrar? El práctico. El práctico les tiene que ayudar a integrar conceptos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. Sí, la modalidad académica dice para la unidad 1 el capítulo 2 de Stanley, no dice después de Tannenbaum. Bueno. Aún lo pone como unidad complementaria. 1 no. Bien. O sea, bueno, leemos el capítulo 2, básicamente. Exacto. Bien. Para la siguiente. Sí. En la unidad 1 no, pero después en la unidad 2 seguramente ya Sí, se en la unidad 2 ambos ya libros. Sí, en la unidad 2 sí. Vean ustedes. Sí, guíense siempre por la modalidad académica y recuerden que se rinde a programa completo. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon? Sí. Bueno, Los parciales son todos los cursos o sea, todos los cursos en conjunto, como no sé si he visto AED o son por cada curso, por cada profesor. En principio son por cada docente. Ok. Como les decía, no hemos definido, ¿sí? Si es por Moodle, puede ser unificado, pero no está definido. ¿El problema cuál es? Que no hay horarios ni fechas libres. Generalmente utilizan los sábados muchas materias. Y como todavía no está decidido si va a ser por Moodle u oral, entonces son 3 parciales y le vamos a ir avisando con tiempo la modalidad que vamos a utilizar para evaluarlos. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Bueno, Sí, sí, perfecto. ¿alguna otra consulta? Si no, ya estamos en horas de terminar. Perdón, profe. ¿Sí? El segundo capítulo es Introducción a los sistemas operativos, lo que tenemos que leer. Sí, de William Stalin. Perfecto. Si yo acá tengo un libro del teórico de la cátedra de sistemas operativos, que es ¿Cómo se grande. llama? Así, se llama Sistemas Operativos y tiene la unidad 1 con Stalin, unidad 2 de Tannenbaum. Ah, es una recopilación. Sí, es un Fotocopia. libro. Sí, eso está sistemas bien operativos. porque eso lo hacíamos, claro, hasta el 2019 que ustedes iban presencial, los chicos de la fotocopiadora agarraban los dos libros y fotocopiaban los que en la modalidad académica les pedían solamente y armaban un apunte, que es ese que vos lo tenés. Pero le puedo hacer una consulta. Este libro creo que es un poco viejo. Es de una chica que creo que terminó en el 2014, 2015 la facu. Por ende debe ser 2013, 2012. Podés ir comparando con los PDF que bajes de la web. Perfecto. Por si es alguna edición 4 y no la 5 de Stalin, por ejemplo. No hay Bien. problema por eso. Dale, profe. ¿Ponemos presente, profe? O... Ya pusieron presente cuando yo les pedí, por eso les decía que no en cualquier momento, era cuando, no sé, ya pasó el tema del presente, ponelo ahora si no lo has puesto, pero ténganlo en cuenta, chicos, ¿sí? A mí me queda registrado en el chat. ¿Bien? Bien, bueno, profe. nos vemos el viernes Sí, que usamos viene, el- suerte el lunes, ¿sí? No sé quién No, quiere preguntar. si usamos-